Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, en esta ocasión acompáñenme en un interesante recorrido aquí en Guanajuato, en las famosas momias de Guanajuato. Es uno de los atractivos más famosos del estado. Y bueno, ¿qué son las momias de Guanajuato? Las momias de Guanajuato son un conjunto de cuerpos momificados, los cuales fueron hallados en el panteón local de Guanajuato. Para exponerlos se creó el que es conocido como el Museo de la Momia de Guanajuato, lugar donde se hallan más de 100 momias de distintas edades y características. Y bueno, vale la pena recordar que la momificación es un proceso natural o artificial, donde el cuerpo pasa por un proceso de descomposición específico, el cual genera una especie de deshidratación. Y bueno, aquí en Guanajuato, la momificación pues fue de manera natural, ya que no es como en Egipto o en Sudamérica, donde preparaban los cuerpos de los muertos para una momificación, sino que en Guanajuato el mismo subsuelo contiene ciertas características que al enterrar al cuerpo, pues bueno, el mismo subsuelo crea esa deshidratación de manera natural. Y bueno, la historia de las momias de Guanajuato se remonta a casi 100 años atrás, cuando en 1865 los cadáveres de aquellos que no pagaban su cuota en el panteón eran exhumados para llevarlos a una fosa común. Durante un proceso de extracción de un cuerpo, los panteoneros notaron que la momia del doctor Remigio Leroy, un médico de origen francés que murió en solitario, estaba completamente momificado y en perfecto estado. Ahorita, cuando lleguemos, les voy a mostrar cuál es el cuerpo del Dr. Leroy. Según expertos, la momia de Guanajuato surgió de forma natural debido a las condiciones del subsuelo. Y bueno, el cuerpo del Dr. Leroy no fue la única momia encontrada. Poco a poco comenzaron a desenterrarse más y más cuerpos momificados de hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes y hasta bebés. Todos esos cuerpos se fueron acumulando en las criptas del panteón. También un dato importante es que el primer museo de momias tenía una peculiaridad. Las momias se encontraban de pie, recargadas contra la pared y sin ningún tipo de vitrinas que las cubriesen. Las personas pasaban entre ellas a través de un gran pasillo con las momias formadas a cada lado del mismo, lo que hacía que el Museo de las Momias de Guanajuato fuese un tanto más impactante. Dicho museo se mantendría así hasta el 2007, cuando el gobierno municipal decidió remodelarlo para crear el Museo de Momias Guanajuato actual. Este museo traería consigo nuevas salas, exposiciones y atractivos, así como vitrinas especiales para cada una de las momias. Y bueno, aquí tenemos parte de las frases que les han dedicado. Aquí algunas imágenes de cómo era el panteón. Aquí son cómo tenían a las momias formadas antes. Y bueno, sí se cuenta que el museo antes pues sí era muchísimo más impactante, también hasta el aroma. Aquí algún familiar de esa momia. Y bueno, sí han tratado de tener a las momias en muchísimo mejor estado, porque bueno, antes la gente pasaba, las podía tocar y bueno, eso afectaba muchísimo a su conservación.
Y bueno, aquí vamos a llegar con el doctor Leroy, que está precisamente aquí a mi derecha. Pero bueno, es como han ido arreglando el museo. Aquí tenemos al doctor Leroy y como pueden ver todavía tiene su traje. Cómo se conserva el estado de la ropa también, sus zapatos. Y bueno, el proceso de momificación aquí en Guanajuato, ya que es natural, pues bueno, es la verdad increíble. Y bueno, la historia del Dr. Leroy es la más conocida de todas debido a que fue la primera en ser descubierta, como ya te hemos contado. La momia Remigio Leroy pertenece a un médico de origen francés, el cual llegó en el siglo XIX a la ciudad de Guanajuato. Debido a que murió en completa soledad, el doctor Remigio no tenía a familiares que se hicieran cargo de su nicho en el panteón de la ciudad. Esto llevó a que su cuerpo fuese exhumado y por tanto se descubriera la primera de las momias de Guanajuato. Y bueno, aquí en primera instancia llegamos con la momia que le llaman la China, y cuentan que es por su origen oriental. También lo que la gente se pregunta muchas veces es por qué todas las momias están, la mayoría, con la boca abierta. Y es porque, bueno, el hueso de la quijada tiende a desprenderse con el tiempo y bueno, es lo que provoca que tengan esa expresión, digamos, tan difícil. Porque la verdad sí se ve como si hubieran muerto en sufrimiento. Y bueno, aquí tenemos a la mujer del camisón blanco y ella tenía 70 años aproximadamente cuando falleció. También algo muy importante es que la momia a la cual le llaman la China es la que conserva su ataúd original. Y bueno, aquí llegamos a una de las partes más difíciles, en mi opinión, del museo, y es, bueno, la parte de los bebés, que bueno, también se encontraron con sus ropitas, pero bueno, ya en estado de momificación. Y bueno, sí es muy difícil verlos así, pero bueno, es parte de lo que sucedía en aquellos tiempos y bueno, parte de lo que el mismo subsuelo fue creando en los cuerpos también de los infantes. Como la gente se retrataba con sus pequeños, dejaban alguna ofrenda como esa escobita. Y vean, aquí un papá con su bebé en brazos y un pequeñito. Y bueno, también es importante mencionar que cada una de las momias tiene su nombre. Hay mujeres, hay hombres, entonces cada una está documentada con su nombre a pie de cada uno de ellos. Y bueno, una de las momias se llama Juan Jaramillo y el primer día del año de 1903 lo sacaron de la cripta 212 de la cuarta serie de este camposanto y bueno, ha sido tomada en cuenta para llevarla a otros países, ya que es una de las momias que se conserva mejor, ya que bueno, como ya les comenté antes, la gente pasaba entre las momias, las tocaba y bueno, esto afectaba
muchísimo su nivel de descomposición. Y bueno, fue por eso que también las fueron poniendo en vitrinas poco a poco. Aquí bueno, tenemos 3 de las momias también icónicas del museo. Y bueno, aquí está el primero, le llaman el apuñalado. Y bueno, también vamos a llegar a una parte del museo que es la madre e hijo. Y bueno, la madre del feto, cuando esta momia fue descubierta, tenía con ella el cadáver momificado de un feto, su hijo, el que hoy es conocido como la momia humana más pequeña del mundo. Investigaciones recientes revelaron que esta mujer tenía aproximadamente 40 años de edad al morir. La constitución de sus huesos indicó que no recibía los nutrientes necesarios para continuar con un embarazo a tan avanzada edad para aquella época, por lo que se cree que pudo tratarse de una mujer de escasos recursos. Y bueno, el feto de 6 meses de gestación, originalmente este pequeño cuerpo momificado se exhibía en los brazos de su madre, compartiendo la misma vitrina. Su tamaño de apenas 20 centímetros corresponde al de un feto de 5 a 6 meses de gestación aproximadamente. Su fallecimiento se presentó como consecuencia de la defunción de su madre. Y bueno, aquí en estos personajes, pues lo único que se conserva es esa parte del cuerpo, la cabeza. Y bueno, esta mujer y también esta cabeza era parte de una mujer. Aquí bueno, ustedes pueden venir al museo, entrar a esa vitrina y retratarse con las momias. Y bueno amigos, prácticamente estamos llegando al final del recorrido. Espero que sea de su interés el conocer un poquito más de la historia de Guanajuato. Sí es un recorrido un tanto difícil, pero bueno, es parte de la historia de el estado y bueno, cosas que pasan en el mundo. Así que bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido por el museo. Ya vamos aquí prácticamente saliendo. Bueno, no olviden suscribirse, apoyarme en el canal para seguir dando muchos pasitos por este hermoso país que es México. Y bueno, aquí parte del edificio que tienen adaptado para las momias. Y bueno, aquí al final les dejo una toma de Guanajuato, capital. La verdad es muy bonito para que vengan a pasar su fin de semana. Así es que hasta la próxima. Muchas gracias.